En el corazón del antiguo Egipto, bajo el brillo dorado del Nilo, nació una mujer destinada a desafiar imperios y seducir al mundo con su inteligencia, astucia y poder. Su nombre resonó a lo largo de los siglos. Cleopatra Filopátor, la última faraona de Egipto, heredera de una dinastía milenaria y de un trono sostenido por la sabiduría, el lujo y la intriga. Era una época en la que Roma crecía como un coloso. El Mediterráneo ya se inclinaba ante el poder de las legiones, y las antiguas civilizaciones, Grecia, Cartago, Persia, habían sido devoradas por el avance romano. Egipto, el último gran reino independiente, era tanto una joya como un objetivo. Cleopatra sabía que, para sobrevivir, debía dominar algo más que el arte de la belleza. Debía dominar el arte de la política, de la persuasión y del encanto. Cleopatra no era solo una mujer de belleza legendaria, era una de las mentes más notables de su tiempo. Hablaba 9 idiomas, conocía la filosofía, las matemáticas, la astronomía y la política. Era capaz de hablar con los griegos sobre Platón, con los egipcios sobre Isis y Osiris, y con los romanos sobre el poder del Senado. Egipto, bajo su reinado, seguía siendo un mosaico de cultura helenística y tradición faraónica. Alejandría, su capital, era el faro del mundo antiguo. Una ciudad de bibliotecas, templos y jardines donde el conocimiento y el lujo coexistían lado a lado. Pero el esplendor de Egipto ocultaba un peligro creciente. Roma. El imperio que comenzaba a dominar el mundo veía el Nilo no solo como un río sagrado, sino como la fuente de granos y riquezas que alimentarían sus legiones. Cleopatra sabía que el destino de su nación dependía de su habilidad para negociar con los gigantes. Y uno de esos gigantes estaba a punto de entrar en su vida: Julio César. Cuando César llegó a Egipto en el año 48 a.C., venía tras Pompeyo, su enemigo derrotado en la guerra civil romana. Egipto, dividido por una disputa entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII, estaba en ebullición, y la joven reina vio en César la oportunidad de recuperar el trono y asegurar la estabilidad del reino. La historia cuenta que se hizo enrollar en una alfombra y fue llevada en secreto ante el general romano. Cuando la tela fue desenrollada frente a César, no apareció solo una mujer, sino un símbolo: la reencarnación de Egipto, la elegancia y la inteligencia en su forma más pura. César, veterano de 1000 batallas, estratega y hombre de poder, se rindió no ante la belleza, sino ante la presencia magnética de aquella mujer. Allí nació una alianza, y también un romance. Cleopatra conquistó a César con su mente y su encanto, y juntos soñaron con algo que pocos se atrevieron a imaginar: la unión de Roma y Egipto bajo un nuevo orden. De esa unión nació Cesarión, el hijo que simbolizaba el lazo entre dos mundos, Oriente y Occidente. Pero el destino de Cleopatra siempre estuvo marcado por la inestabilidad de los dioses. El asesinato de César en el Senado, en el año 44 a.C., sumió a Roma en el caos. La república más poderosa del mundo se convirtió en escenario de conspiraciones, traiciones y guerras civiles. En medio de ese torbellino surgió un nuevo protagonista: Marco Antonio, el valiente general, el brazo derecho de César, el hombre que comandaba la lealtad de las legiones. Cleopatra observaba desde Alejandría, consciente de que su trono dependía nuevamente de las corrientes romanas. Cuando Antonio la convocó a rendir cuentas en Tarso, ella no envió mensajeros. Fue en persona, con la grandeza de una diosa. Su barco dorado se deslizaba por el Mediterráneo con velas púrpuras y remeros vestidos como cupidos. El aire estaba perfumado de incienso, y la propia Cleopatra se presentó como Isis, la diosa madre. Antonio, hombre de guerra, quedó rendido. No ante una reina sumisa, sino ante una mujer que dominaba el juego político y emocional con la misma maestría con que un general conduce a sus tropas. El encuentro entre Cleopatra y Marco Antonio marcó el inicio de una de las historias más intensas de la antigüedad. En Alejandría vivieron meses de fiesta y política, banquetes interminables,
risas, planes, promesas. Él veía en ella la realización de un sueño oriental, una reina divina, un imperio de belleza y poder. Ella veía en él al protector que podía garantizar el futuro de su hijo y de su nación. Juntos imaginaron un imperio que rivalizaría con Roma, un imperio de cultura, arte y pasión. Pero Roma no perdonaba rivales. Octavio, el heredero de César, veía en Cleopatra una amenaza, y veía en Marco Antonio, ahora encantado por ella, a un traidor. Cuando Antonio concedió territorios de Oriente a los hijos de Cleopatra, el Senado romano se enfureció. Octavio declaró la guerra. Y el amor que había comenzado entre velas e incienso terminaría entre fuego y sangre. El año era 31 a.C. Las aguas de Accio, en Grecia, fueron testigo de uno de los enfrentamientos más decisivos de la historia antigua. De un lado, las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra. Del otro, el poder total de Roma, comandado por Octavio. El mar se cubrió de humo y gritos. El viento traía el olor del aceite quemado y de la derrota. En el clímax de la batalla, Cleopatra, temiendo la destrucción total, ordenó la retirada de su flota. Antonio, al verla partir, abandonó la lucha para seguirla. Ese gesto, movido por el amor, selló su ruina. La flota egipcia fue destruida. Roma venció. La pareja huyó de regreso a Alejandría, ahora cercada y condenada. El asedio de Alejandría fue el crepúsculo de Egipto. Marco Antonio, traicionado por sus propios generales, vio disolverse su ejército. Cansado, herido y deshonrado, recibió la falsa noticia de que Cleopatra había muerto. Desesperado, se clavó la espada. Cuando Cleopatra lo encontró aún con vida, cubierto de sangre, ordenó que lo llevaran a su palacio. Allí, entre columnas doradas y el sonido distante del Nilo, murió en sus brazos, murmurando palabras de amor eterno. Pocos días después, Octavio entró triunfante en Alejandría. Sabiendo que sería llevada a Roma como trofeo, Cleopatra tomó su última decisión. Se vistió de oro, se coronó con la tiara real y se sentó en su trono. En sus manos, una cesta. Dentro de ella, un áspid, la serpiente sagrada de los faraones. Con su picadura, la reina murió y se convirtió en mito. Egipto cayó bajo el dominio romano, pero Cleopatra y Marco Antonio trascendieron la historia, convirtiéndose en el símbolo supremo de un amor que desafió la razón, la política y el tiempo.